Yana Sakuna. Amigos, nuestra clase de quechua continúa. Hayarishu. Hoy día recordamos una fecha muy importante que se celebra en el mundo andino y también en México y Centroamérica. Por algo, noviembre es el mes de los muertos. Ayaquilla. Noviembre es el mes de los muertos porque se celebra el rito para los difuntos. Esta tradición está viva, a pesar de la prohibición de los doctrineros, los cronistas españoles que nos dijeron por los ritos a los muertos. Aún así, continúa. Quichua runakunaga ayaquillata ongayanzu. Los quechuas no se olvidan del mes de los difuntos. Ayaquilla Payananchau, Huañoscunata y Arpayan. En la tarde del inicio de noviembre recuerdan a los difuntos. Sai Pagasmi Mikunata, Upianata Ayakunapa Churakuyan. Esa noche ponen comida y bebida para los difuntos. Yashrakuna, Wamrakuna, Ayagosuta, Gosuyan. Los mayores y los niños entonan el canto fúnebre. En este canto todos participan, mujeres y varones, menores y mayores. Kaipunchaumi, Kawahkuna, Wanyushkakuna, Tinkuyan. En esta oportunidad se encuentran los vivos y los muertos. Siquiera hay una fecha en que hay que celebrar a los muertos, fuera del aniversario. Waraninmi ayamarkata watukayan. Al día siguiente, es decir, el 2 de noviembre, visitan el cementerio. Allí también van llevando ofrendas. Es que para los andinos, las dos orillas de la existencia están en plena comunicación. Noviembre en el mundo andino es el inicio de la lluvia, ya es el inicio de los sembríos. Por tanto, antes de la labor agrícola, hay que recordar a los antepasados. En el hemisferio norte es la época de la cosecha. Entonces los frutos de la cosecha se ofrece o se comparte con los antepasados. Lo digo del hemisferio norte porque este rito a los muertos no solo es en América, también es en Asia. Ayaquilla, mes de los muertos. Ayamarca, cementerio. Ayagoso, canto fúnebre. Churay, poner. Kawaj, ser vivo. Mikuna, comida. Pagas, noche. Pum, momento, día. Kayay, iniciar. Kongay, olvidar. Gosuy, cantar, entonar. Runa, gente. Tinkuy, encontrarse. También es el encuentro. Upiana, bebida.
Wayushka, ser muerto. Waranin, al día siguiente. Algunos dicen waratin. Watukai, visitar. Aquí sale el morfema tsu, que es el morfema de negación. Gongayanzu, no se olvida. En castellano equivale al adverbio no. Y este tsu se puede poner al verbo, al nombre, a los adverbios, pues es la negación. El morfema ya es morfema verbal del plural. Gongayanzu, no se olvida. Si no tuviera ya, esto sería gonganzu. Es decir, no se olvida, tercera persona. Entonces ya es pluralizador verbal. Bien, con el recuerdo del mes de noviembre, que es el mes dedicado a los difuntos, nuestra clase de quechua termina. Envíen sus comentarios, son bien recibidos. Yana Sakuna Aiguayá. Amigos, adiós.